Hola, les saluda el pastor Daniel Chávez y quiero compartir con ustedes este resumen que está extraído del plan de gobierno del Partido Perú Libre. Y lo hago con el propósito que como peruanos y también los que somos parte de la iglesia cristiana, conozcamos cuáles son los lineamientos, la ideología, la doctrina que profesa esta agrupación política Perú Libre, que está presentando como candidato a la presidencia al señor Pedro Castillo. No hacemos con un ánimo de atacar, ofender en absoluto, solamente voy a compartir palabra por palabra de manera textual lo que aparece en su página web. Esto no es tomado de alguien que dice en contra de, sino presentamos lo que ellos mismos expresan en su ideario, programa, presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, el documento oficial que el mismo Partido Perú Libre presenta como programa de gobierno para estas elecciones. Esto es con lo cual ellos piensan, pretenden, ¿verdad?, a gobernar el país con este contenido que ahora mismo vamos a explicar. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí tenemos esto está tomado de la página web del Partido Perú Libre, ¿verdad? No se está inventando nada, todo es exactamente, sin añadir ni quitar lo que ellos mismos mencionan, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver al señor Vladimir Cerrón, que es fundador de este partido, y que se ha dicho varias veces que no tiene nada que ver, que no tiene nada que ver en esta campaña. Sin embargo, eso no es cierto. Hoy mismo, hoy, miércoles 2 de junio, el señor Vladimir Cerrón está convocando al cierre de campaña para mañana, jueves. Él mismo está haciendo la convocatoria oficial. Entonces, por favor, si hay mentiras, no está bien. Esto no está funcionando bien cuando se introducen mentiras tratando de hacer creer al pueblo lo que ellos dicen que no dicen. Pero veamos lo que ellos sí realmente dicen según su propio contenido de su ideario y programa en su página web. Entonces, aquí tenemos la introducción con estas palabras. Este documento constituye el pensamiento ideológico, político y programático de nuestro partido. ¿Qué partido? Perú Libre, que tiene como candidato el señor Pedro Castillo. Eso está en la página 5. En la página 6, luego dicen: con este documento, que en total tiene 77 páginas, y aquí solo presentamos un resumen, dice así: con este documento, cuando nuestros militantes lleguen al poder, sabrán diferenciar cuál es la misión del gobierno. Entonces, con toda claridad están diciendo que este documento que ellos han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones tiene el contenido sobre el cual ellos tienen, ¿verdad?, la intención de gobernar el país. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice entonces en su contenido? Vamos a eso. Capítulo primero, sobre la naturaleza del partido. Es decir, cómo se definen ellos en cuanto a su doctrina, su ideología. Y dice claramente: Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y programática. Ahora, ellos mismos tratan de explicar qué significa eso. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista. ¿Ve? Entonces lo están diciendo con total claridad. Entonces hay que buscar un poquito, amigos, hermanos, buscar qué significa la teoría marxista, ¿no? ¿Cuál es la ideología marxista? Tómese un tiempito para buscar. Lo que le puedo decir es que el contenido de esta ideología marxista va en contra de los principios de la palabra de Dios. Por definición, un marxista, un izquierdista, ¿verdad?, un socialista, ellos no creen en los principios de la palabra, ¿no? Se definen como ateos, materialistas, ¿verdad? Entonces están a favor del aborto, como lo vamos a demostrar en su propio contenido del documento de ellos, no lo que otros dicen. Y entonces vamos a ir. Página 8. Por tanto, decirse de izquierda cuando no nos reconocemos marxistas, leninistas o mariateguistas es simplemente obrar en favor de la derecha con decoro de la más alta hipocresía. O sea, ellos están diciendo: un verdadero izquierdista que no sea hipócrita debe ser necesariamente alguien que se reconoce marxista, leninista o mariateguista.
¿verdad? Entonces está hablando del marxismo, Karl Marx, está hablando del leninismo, con Vladimir Lenin, ¿verdad? Y José Carlos Mariátegui. Estos dos primeros personajes, por lo menos, Lenin, que gobernó en la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, y que posterior a él siguió Stalin, ¿no? Aplicando el pensamiento marxista-leninista, fueron genocidas que mataron, ¿verdad? Solamente en su periodo de dictadura, más de 19 millones de personas. Y eso es mucha más gente que todos los que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos, ¿no? Más el holocausto nazi, ¿ya? Solamente en este gobierno de corte marxista-socialista, y entre ellos miles, quizás millones de cristianos que fueron perseguidos, torturados, asesinados por causa de su fe, porque para ellos la religión es el opio del pueblo. La religión, todos los que son parte de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, confesiones cristianas, somos considerados enemigos, ¿verdad? Porque nosotros enseñamos a la gente, que damos conciencia a la gente, hablamos con la verdad, y a ellos no les conviene esto, y son considerados nosotros enemigos para ellos, ¿verdad? Por definición. Página 9, miren lo que expresan. La historia nos demuestra que desde Túpac Amaru II, la revolución peruana iniciada por él aún no ha concluido. ¿Qué están diciendo? Que ellos prosiguen en un proceso revolucionario. Para ellos todavía la revolución continúa. Y la revolución, pues en el entendimiento marxista, es ir en contra del statu quo, en contra de las autoridades establecidas, en contra de toda aquella, digamos, organización política y organización sistémica política que no vaya de acuerdo con sus lineamientos, su doctrina, su ideología marxista, socialista, comunista, ¿verdad? Entonces, para ellos, mientras no se establezca ese régimen marxista, leninista, socialista y comunista, la revolución continúa. Y eso implica violencia, implica, ¿verdad?, ir contra las autoridades, contra lo que está establecido, ¿no? Entonces, porque nada de esto sirve para sus propósitos en tanto no se establezca definitivamente un gobierno de corte marxista, socialista y comunista. En la página 9, un poquito más adelante, dicen: Perú Libre es expresión contestataria de los pueblos marginados. Entonces lo que ellos hacen es polarizar a la nación, es decir, en otras palabras, dividir a la nación entre malos y buenos, entre justos e injustos, entre ricos y pobres, entre los que tienen más, los que tienen menos. Ese es el socialismo, ¿no? Donde se trata de equiparar, que todos deben tener todo por igual, ¿no? En lo social, en la sociedad. Entonces, no importa si unos se esforzaron más, si unos trabajaron más, si unos con el fruto de su esfuerzo construyeron un capital privado, adquirieron bienes privados. No, lo que ellos hacen en esta ideología es tomar a los que más tienen para compartirlo con los que menos tienen. Y no importa si estos que menos tienen no se esforzaron, no trabajaron, de repente la vida, el destino no les sonrió, ¿verdad? Entonces hay que tomar de los que tienen para repartir a los que no tienen. Para ellos eso es justicia social. Eso es el marxismo, el socialismo, ¿no? Y hay que tener bien claro, ¿ya? Por eso para ellos dice, es expresión contestataria de los pueblos marginados. Entonces consideran marginados a aquellos que no, ¿verdad?, no se encuentran en una buena posición social por los motivos que fueran, que ellos consideran que es por causa de la opresión del sistema vigente. Página 10, capítulo 2, hacia una nueva constitución política. Esto está expresado en su ideario y programa. Esto es lo que ellos no solo pretenden, sino esto es lo que ellos dicen que van a hacer, ¿ya? Y el candidato Pedro Castillo lo ha dicho varias veces. Desde la primera vuelta, con toda claridad, le hemos oído decir, y están los videos que no puede desmentir, donde dijo claramente, textualmente, que una vez que ingresen al poder, en 10 días hacen una convocatoria para una asamblea constituyente. El señor Bermejo, que es un líder prominente de esta agrupación política Perú Libre, también ha dicho, ¿verdad?, que cuando ellos lleguen al poder, no van a soltar el poder, ¿no? Ellos llegan al poder para quedarse en el poder. Y además van a hacer una convocatoria a una nueva constitución. Y en esa asamblea constituyente, para redactar una nueva constitución, solamente los partidos políticos tendrán una participación del 50%. Palabras textuales del señor Bermejo, ¿ya? Y el otro 50%,
no es elegido por el pueblo, ellos lo van a poner, lo dicen, entre los sindicalistas, entre los campesinos, entre la gente digamos, marginada, ¿ya? Los sindicatos, también representaciones de los jóvenes, representaciones de los oprimidos, ¿no? Ya, ese es su pensamiento. ¿Y quiénes son los que van a escoger? Ellos. O sea, en otras palabras, entonces van a tener mayoría absoluta en ese nuevo Congreso que pretende, o esta Asamblea Constituyente, que pretende establecer una nueva Constitución. Cuidado. Ellos ya lo han dicho que lo van a hacer. El señor Vladimir Cerrón, fundador, presidente de este partido, también ha dicho: tenemos que aprender de la historia, que tienen que llegar al poder para quedarse en el poder. ¿Ya? Eso es lo que le han dicho textualmente. No pueden negar las palabras que ya dijeron. Que hoy en día, por tratar de llegar al poder, estén tratando de borrar lo que ya dijeron. No creamos a las mentiras, porque lo han dicho una y otra vez, lo han repetido, que van a hacer una nueva asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Ahora piensen esto, cómo se juegan con las palabras, porque cuando le preguntan al candidato Pedro Castillo y le dicen, ¿verdad?, si se va a quedar el tiempo que permite la Constitución, que es de 5 años, él dice: sí, nosotros somos respetuosos de la Constitución y nos vamos a quedar el tiempo que dice la Constitución, no más allá de lo que la Constitución permite. Pero el juego de palabras está en esto, en que en esta Constitución no se permite, ¿verdad?, un periodo más allá de 5 años, es decir, no hay reelección presidencial inmediata. Así que por eso es que ellos necesitan hacer una nueva constitución, porque en la nueva constitución que ellos quieren hacer, ahí se puede poner que hay reelección indefinida, se puede poner que el periodo del mandato del presidente puede ser 10 años, 20 años o simplemente indefinido, hasta que el pueblo lo decida. Pueden poner lo que quieran, porque pretenden poner mayoría establecida, impuesta por ellos mismos. Entonces, cuidado con eso. Ese es el gran peligro que tenemos sobre nuestra nación. Cuando dice: si somos respetuosos de la Constitución, pues está diciendo: claro, esta Constitución dice 5 años, pero nosotros haremos. Eso no es lo que dice en público, pero en su ideario sí, y internamente lo dicen, ¿no? Entonces, cuando establezcan una nueva Constitución, con esa nueva Constitución, entonces se van a quedar en el poder, ¿no? Seamos atentos, apercibidos, ¿no? Y no nos dejemos engañar, como dice la palabra de Dios, que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y estas son las maquinaciones, como se mueve el enemigo para romper el equilibrio de poderes, la democracia en la cual hemos vivido y estamos viviendo, y quiera Dios que se mantenga así, para el bienestar del Perú y de todos los peruanos, y no solo de un sector de ellos. La página 12 de su ideario, de este grupo político Perú Libre, que presenta a Pedro Castillo como candidato a la presidencia, dice: en cuanto a la Asamblea Constituyente y nueva Constitución, miren lo que dice: necesitamos promover y lograr un cambio constitucional. La nueva CPP, que es la nueva Constitución Política del Perú, debe redactarse mediante una Asamblea Constituyente. Está bien claro, ¿verdad? Esto no es un invento, ¿no? Esto no es terruqueo, esto no es tomado de personas en contra del Perú Libre. No, esto es lo que ellos mismos han escrito, lo que ellos mismos han presentado de manera oficial para estas elecciones presidenciales ante el Jurado Nacional de Elecciones. Así que aquí no se está inventando nada, son palabras textuales de esta agrupación política que representa Pedro Castillo como candidato a la presidencia de la República. Entonces, avisados estamos, ¿no? Y la Biblia dice: el simple ve venir el mal, el necio, el simple ve venir el mal, ¿verdad? Y pasa y cae en ella. Mas el sabio se aparta y no recibe el daño, ¿no? Entonces, ¿somos necios, somos simples o somos sabios? Como hijos de luz, reconozcamos, ¿verdad?, lo que es para bien y lo que es para mal. Reconozcamos el mal cuando viene, para no permitir que nos haga daño. Un poco más adelante, en la página 12 también, habla de la economía popular con mercados. Y miren cuál es el modelo que ellos toman. ¿Qué modelo toman ellos que quieren implementar, implantar, imponer en nuestro país? Dice así: estos parámetros han sido tomados, ¿no? O sea, este ejemplo, ha sido este modelo, ¿no?, de gobierno, han sido tomados de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador.
O sea, el modelo que pretenden imponer aquí en el país es de países extranjeros. Por supuesto que no dicen de Venezuela, ¿verdad? Ni de Cuba, porque no tienen cómo demostrar que esa misma ideología socialista, comunista, ¿sí?, haya funcionado para bien de sus ciudadanos. Miren cómo está Venezuela, miren cómo está Cuba, ¿no? En Venezuela el salario mensual, lo que gana un trabajador mensualmente, no llega ni a $2. En Cuba apenas llega a $20, $25 un profesional mensual. Se dicen, sí, pero el gobierno les da de comer, sí, le dan una ración de alimentos que con la justa les alcanza para 15 días. Después de eso, ¿de qué viven? Los cubanos le llaman del invento. Vaya y pregunta a un cubano qué significa el invento para que se entere bien qué significa eso. Tenemos aquí alrededor nuestro miles, casi 1 millón, quizás más, de venezolanos. Hay mucha gente para preguntar por qué están aquí. ¿Dónde ha visto usted que la gente emigra? La gente de su país se va de un país donde las cosas están bien para ir a un país socialista, comunista, de corte marxista, leninista, de izquierda. ¿Dónde ha visto que van? Cuando estuvo Alemania dividida, Alemania del Este, Alemania Occidental, ¿verdad?, ¿quiénes son los que huían de un lado a otro? ¿Quiénes son los que huían? Huyeron los que estaban en el sector con esta ideología socialista, marxista, comunista. Salían. En Corea del Sur, Corea del Norte, ¿quiénes son los que huyen? ¿Hacia qué lado huyen? Los de Corea del Norte, con esta misma ideología marxista, socialista, comunista, son los que huyen de ese régimen totalitario, ¿no?, de régimen que masacra, que tortura, que mata a los que no piensan como ellos. Tengámoslo claro, digamos las cosas claras. La Biblia dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y aquí estamos hablando la verdad, ¿ya? Y la verdad es una sola. La verdad nunca puede ser relativa, es absoluta. Pero mire lo que piensa Lenin. Lenin dice que la verdad es un arma en la lucha de clases. Entonces tenemos que leer, ¿no? Para criticar objetivamente tenemos que leerlos. Entonces Lenin dice que la verdad es un arma en la lucha de clases. ¿Y qué significa eso? Cuando explica un poco más adelante, significa de que el marxista, el izquierdista, el socialista, el comunista puede decir su propia verdad, aunque su propia verdad no sea la verdad. Es decir, ellos pueden mentir, ellos pueden engañar, ellos pueden hablar difamando a una persona, a un sistema, con tal de conseguir los propósitos de su ideología. Y al hacer eso, por cuanto lo está haciendo en procura de alcanzar ese propósito final que tiene esta ideología marxista, socialista, comunista, entonces esa se convierte en su verdad como un arma, ¿sí? Y por lo tanto no está mal, para ellos eso está bien, y esa es su verdad, aunque sea mentira, ¿no? Aunque sea mentira, note eso, y se está mintiendo mucho, se están cometiendo muchas mentiras en estas elecciones, ¿no?, en esta campaña. Así que miremos bien, los que somos creyentes tenemos el Espíritu de Dios para discernir, ¿ya? No estoy hablando en favor de nadie, yo no pertenezco a ningún partido político y no tengo ningún interés, ¿ya? Lo saben todos los que me conocen. Estoy hablando porque me preocupa mi país, me preocupa el destino de nuestras generaciones, mi familia y también la iglesia de Cristo en nuestro país, el futuro que viene en adelante, ¿verdad? No dejemos solo con decir Dios sabe todo lo que va a suceder. Por supuesto que Dios sabe lo que va a suceder, ¿no? Pero Dios no va a votar por usted, Dios no va a votar por mí, ¿no? Ha puesto en nuestras manos la capacidad de decisión, lo que se llama el libre albedrío. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Y quiera Dios que la decisión que tomemos este domingo, 6 de junio, esté de acuerdo con la voluntad de Dios, más allá de lo que piensa el hombre, ¿verdad? Ni habla a favor de un hombre ni a favor de una mujer. Estoy hablando de las cosas que presenta este partido político, sin exagerar absolutamente nada, ¿no? Objetivamente. Miremos un poquito más allá. Página 16. Recuerdan que varias veces han negado, diciendo que no van a estatizar, que no van a nacionalizar, que no lo van a hacer, que van a respetar el bienvenido, dice la inversión privada. Muy bien, eso es lo que dicen de palabra. Acuérdense que la verdad de ellos es un arma en la lucha de clases, ¿verdad? Es un arma, entonces ellos pueden tener su propia verdad. Aunque digan mentira, aunque tengan la intención de no cumplir, lo van a decir como si fuese verdad.
Por eso ese pensamiento, ese principio, ¿verdad?, de el fin justifica los medios, es el que usan justamente esta ideología izquierdista, marxista, leninista, socialista, comunista. Entonces, cuidado, atención, amado amigo, hermano, amado peruano. En cuanto a la estatización, página 16, estoy dando la página en cada caso que estoy comentando para que ustedes verifiquen en la propia página web del Partido Perú Libre, que es exactamente, estoy leyendo letra por letra, palabra por palabra, lo que ellos dicen, no lo que nosotros inventemos en absoluto. Estatización de sectores estratégicos. Como medida no descartada, el Estado peruano debe proceder, no dice debe considerar, dice debe proceder, o sea, debe ejecutar a la nacionalización del yacimiento en cuestión, de los sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. ¿Está claro? Estatización. Es decir, que el Estado se hace cargo, el Estado se hace dueño, el Estado administra, el Estado es el titular de todo esto. Entonces ya no hay, pues, ahí ya no hay capital privado, no hay propiedad privada, ¿no? Los sectores, dice aquí, estratégicos, o sea, el agua, la luz, el gas, el petróleo, la minería, todo eso. En el reciente debate que se hizo en Arequipa, claramente dijo el candidato Pedro Castillo, Conga no va, Tía María no va, que son proyectos mineros, que la minería representa más prácticamente el 70% de los ingresos de divisas en nuestro país. Es el que más aporta al desarrollo de nuestra nación. Y a causa de eso es que gracias al trabajo y al esfuerzo de todos, ¿no? Pero en el caso de la minería es el 70% que está cooperando, ¿no?, contribuyendo al bienestar del país. Pero estos señores pretenden que donde hay riquezas no se extraigan, ¿verdad?, no se vendan, que no se comercialice. Entonces que el pueblo que vive ahí sentado sobre una banca de oro, ¿verdad?, o sobre una mina de oro, de plata, de cobre y todo, ¿verdad?, entonces que ellos no produzcan y por lo tanto permanezcan pobres, ¿no? Recuerda, al izquierdista, al comunista, al socialista le conviene que haya pobres y que sigan siendo pobres, porque si no hay pobres se les acaba su bandera de lucha. Piensen eso. Página 17, capítulo 4. En relación a la educación. Mira, es importantísimo, ¿no? La educación, que es vital para el desarrollo de la nación, pero también para la formación doctrinal, mental, ¿no? Cómo una persona piensa es como va a vivir, es como va a tomar decisiones, es como va a actuar. Sumamente importante. Por eso la Biblia nos dice, instruye al niño en su camino en que debe andar y cuando se haga grande no se apartará de él. Ese es un principio bíblico, ¿no? Y los comunistas, los socialistas entienden eso, pero lo aplican para mal. Mire lo que dice aquí. Otra vez, palabra del mismo Partido Perú Libre, donde está el señor Pedro Castillo como candidato a la presidencia en el Perú. Habla de nueva escuela pública orientada a la liberación. Me pregunto, ¿liberación de qué? ¿Somos esclavos? ¿Somos prisioneros? ¿Somos oprimidos? ¿De qué nos tienen que liberar? Hace ya cerca de 200 años, vamos a cumplir ahora en julio, que el Perú ya es libre, señores, ya somos libres, no se dejen engañar. ¿De qué nos quieren liberar? Y mira acá, dice, nuevo currículo nacional, regional y local. O sea, ellos quieren establecer, imponer un nuevo currículo, es decir, el contenido de lo que se va a enseñar. ¿Dónde? Acá dice nacional, regional y local, o sea, a todo nivel, ¿no? Nacional, que es todo el país, regional en cada uno de los departamentos, regiones, y local, que es en cada distrito, en cada ciudad, en cada pueblo del país, ¿no? Y a todo nivel, primaria, escuelas primarias, colegios secundarios, institutos y universidades, ¿no?, en el campo de educación superior. O sea, ¿qué pretenden hacer con ese nuevo currículum? Dice aquí, un currículum que forme ciudadanos con identidad nacional, autoestima, solidarios, y al final dice, y revolucionarios. O sea, que quieren formar ciudadanos con una mentalidad y una doctrina revolucionaria, ¿no? Es decir, reaccionaria al sistema que está establecido y que ha sacado a mucha gente de la pobreza, ¿no?, que lamentablemente por estos gobiernos de izquierda que nos han antecedido, estos últimos gobiernos han sido de izquierda, el actual también es de izquierda, el de Vizcarra es de izquierda, ¿no? ¿Y qué ha pasado?
vemos la mala gestión que tienen, que el Perú ha retrocedido 10 años a como estábamos hace 10 años, 10%, ¿verdad? Se han vuelto también, de los que habían salido de ser pobres, han vuelto a la pobreza otra vez con este tipo de gobiernos de ideología marxista, socialista y comunista. Démonos cuenta. Página 20. Educación evaluada multilateralmente. Y cuando habla sobre los medios de comunicación, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Apremia una ley de medios y no confundir libertad de prensa con impunidad. Escuche lo que dice a continuación. Detectando y eliminando todo elemento que distorsione la política educativa y la mente de nuestras generaciones, como la famosa radio y TV basura que se transmiten en el país. Todo esto son palabras textuales de este programa de gobierno del Partido Perú Libre, que postula al señor Pedro Castillo a la presidencia de la República. Esto es lo que ellos van a hacer si llegan al poder. ¿Esto es lo que usted quiere? Dicen que van a detectar y eliminar todo elemento que distorsione la política educativa. Es decir, todos aquellos que no piensen como ellos, todos aquellos que no están de acuerdo con ellos, todos aquellos que se oponen, ¿no?, por su libertad de opinión, su libertad de conciencia, su libertad de expresión, la misma libertad de religión, ¿verdad? Entonces todo eso está en peligro, porque ellos están diciendo claramente en su documento oficial presentado al Jurado Nacional de Elecciones que ellos van a detectar y van a eliminar a todo elemento que distorsione la política que ellos tienen. ¿Se da cuenta? Ya, esto es Pedro Castillo, este es Vladimir Cerrón, este es el señor Bermejo, este es Perú Libre. Que no digan equivocadamente cuando dice el señor Castillo que él va a gobernar solo y que el señor Cerrón no tiene nada que ver, no va a estar ni de portero. Escúchenme y no seamos, digamos, incautos, ingenuos. ¿Qué persona gobierna solo? Ninguna persona puede gobernar solo. Siempre se requiere un equipo de trabajo. Y no solamente se requiere un equipo de trabajo, se requiere también un plan para gobernar, que se llama plan de gobierno. Entonces el señor Pedro Castillo no está solo. ¿Quiénes son los que le acompañan? Pues todos los que son parte de este partido Perú Libre. Obviamente no van a poner de otro partido, son los que van con ellos, los que piensan como ellos, con esta ideología que estamos mostrando. Y el contenido de su plan de gobierno es este, que ellos mismos han presentado y que no lo pueden negar. Página 23. Como cristianos que somos, a favor de la vida, ¿no? Y los que creen que las palabras de mentira que se dicen que no, que sí respetan la vida, ¿no? Pues aquí está, véanlo ustedes mismos, página 23, ahí dice Perú Libre, ideario y programa, bien claro, y dice despenalización del aborto. ¿Qué significa despenalización del aborto? Significa que el aborto ya no sea penado, es decir, que no sea considerado un delito. En otras palabras, que el aborto sea legal, que se pueda realizar legalmente los abortos en nuestro país. Eso es lo que ellos tienen en su plan de gobierno. ¿Cómo lo justifican? Mira lo que dice. Está demostrado que un país subdesarrollado que no controle su natalidad o tiene natalidad mayor del 2 al 3% anual está condenado a no salir de la pobreza. ¿No? ¿Así? Lo que quiere decir es que para salir de la pobreza hay que matar, hay que asesinar, hay que abortar. Eso es lo que están escribiendo ellos. No estamos inventando nada. Ese es el documento oficial de ellos. O sea, en su mente adoctrinada por esta ideología marxista, leninista, socialista, comunista, se tiene que matar a las criaturas que están en el vientre de la madre. Por eso se llama despenalización del aborto. Eso es lo que usted apoya, estaría de acuerdo como cristiano, como persona, como ciudadano, que se maten a los bebés, a las criaturas que están en el vientre de la madre. Página 25, capítulo 6 sobre política de transporte y medios de comunicación. Un poco más adelante dice claramente en la página 29, el socialismo no aboga por la libertad de prensa. Abogar es defender, por eso los abogados son los que defienden, ¿no? Los que deben defender. Entonces, ellos dicen, el socialismo no aboga, es decir, no defiende la libertad de prensa. Esto es palabra por palabra, textualmente. Esto es lo que ellos creen, esto es lo que ellos expresan y esto es lo que ellos han publicado en la manera que ellos quieren gobernar en el país. Que no haya libertad de prensa, está textual, completamente claro. ¿Ya?
Entonces, página 30. Miren a quienes toman también como una herencia en su ideología. Dice aquí, legados de Lenin y Fidel. Vladimir Lenin, Fidel Castro, que han asesinado, ¿no?, millones de personas bajo su ideología. Esta doctrina marxista, leninista, socialista, comunista, que es la que propugna el candidato Pedro Castillo de Perú Libre. Dice, la verdadera libertad de prensa en una sociedad solo es posible cuando ésta se libere del yugo del capital. Palabras textuales de Vladimir Lenin. Y están aquí, en este documento, ¿no? Miren cómo dice, citando a Fidel, el problema no es que mientan, el problema es cómo nosotros decimos las verdades. ¿Se acuerdan? Hace un rato cuando mencioné lo que dice Vladimir Lenin, que la verdad es un arma en la lucha de clases. Fidel lo reafirma, lo ratifica, diciendo de esta manera, el problema no es mentir, el problema es cómo nosotros decimos las verdades. ¿No? ¿Sí? ¿Les suena eso, no? Somos respetuosos de la Constitución, nos vamos a quedar, nos vamos a hacer, sí. ¿Cómo dicen las verdades? ¿Cómo acomodan las palabras para engañar, para seducir? ¿No? Entonces, a la iglesia, ¿qué tiene que ver la iglesia? La religión, para ellos, la religión es un aliado político del sistema que no va de acuerdo con sus pensamientos, con la ideología de este partido Perú Libre que pretende gobernar el Perú, con el candidato Pedro Castillo. ¿Ya? Por eso dice, esto no sería fácil si la participación de un aliado político, en este caso fue y siguió siendo la iglesia, como un medio de colonización, de opresión para la cultura. Ahí está, les doy la página 30, léanlo completo. ¿Verdad? Ahí está. O sea, para ellos, la iglesia como religión, ¿no? La iglesia, y por supuesto los que somos parte de la iglesia, los cristianos, somos sus enemigos, así nos identifican, ¿ya? Porque según ellos, nosotros estamos aliados con el sistema, que va en contra de lo que ellos pretenden imponer en el país. Así se ve. Y lo ha dicho claramente Vladimir Cerrón, ¿verdad? Que no es fácil luchar contra la iglesia, hablando de católicos, evangélicos y otros, dijo él. ¿No? Dicen, no es fácil, reconocen que no es fácil. Claro que no es fácil, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la verdad de la palabra de Dios y tenemos a Dios mismo con nosotros en la iglesia de Cristo. Y nadie podrá imponer contra la iglesia, nadie podrá destruir a la iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, ha dicho el mismo Señor Jesucristo con su palabra de verdad. Así que ni esta ideología, ni este sistema comunista, socialista, leninista, marxista, jamás podrá destruir a la iglesia. Aún en los lugares donde se persigue, se torturan a los cristianos, como China, régimen comunista, como Corea del Norte, régimen comunista, ¿no? Y tantos otros países, como Cuba mismo. Vaya usted a Cuba a ver como pastor, como hermano, a ver si le permiten predicar libremente. Vayan, pregunte a alguien que haya ido allá, a ver si usted es libre de predicar el evangelio, según ellos pretenden hacer creer. No lo es, no hay libertad. Porque somos enemigos, para ellos somos considerados sus enemigos, para ellos somos el opio del pueblo. Y por lo tanto hay que destruir a la iglesia. Miren nomás cómo está la iglesia en nuestro país, desde que comenzó este gobierno y el anterior de Vizcarra. Miren cómo tiene la iglesia, más de un año desde que comenzó esta pandemia. Abrieron los espacios para todos los centros comerciales, bancos, mercados, farmacias, todo tipo de actividad. Pero a la iglesia se le ha enclaustrado, se le ha reducido, se le ha restringido su libertad. Dense cuenta, ese es el tipo de gobierno, y peor que esto, lo que viene con esta doctrina socialista, comunista, marxista, como ellos mismos se definen. Para terminar, que es muy extenso el documento, solo estamos haciendo un comentario textual, literal, de lo que ellos mismos han escrito. Página 51, en el capítulo 15, sobre los derechos humanos, capítulo 15, dice así: somos un país que ha sufrido en Latinoamérica, las décadas del 80 y 90, una de las expresiones más crueles respecto a la sistemática violación de los derechos humanos por parte de agentes del Estado. En todo este capítulo y en todo el documento, en todo este diario, nunca expresan una palabra en contra del terrorismo, en contra de la violencia cruel y sanguinaria que ejercieron esta ideología socialista, marxista, comunista, leninista, fidelista también,
de Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru, que mató a más de 70.000 peruanos, según cifras oficiales, pero se cree que fueron mucho más, que mataron, asesinaron, que trajeron violencia, odio, muerte a los peruanos, destrucción, pobreza. Retrocedimos años atrás, causaron miseria, bancarrota, inflación enorme, esta ideología en el Perú. Y no hay ninguna palabra para condenar todo el daño que causó el terrorismo en nuestro país con esta ideología marxista, socialista, comunista, leninista, con la cual este partido que lleva el señor Pedro Castillo se identifica plenamente, lo expresan textualmente. Inclusive usted no encuentra ni una mención a la palabra terrorismo, solo una vez. Y la única vez que se menciona la palabra terrorismo es para solicitar en este documento oficial de ellos, para solicitar indemnización a las víctimas del terrorismo. Y para ellos las víctimas del terrorismo son el terrorismo de Estado, del Estado. No reconocen en ningún momento toda la crueldad, los sanguinarios que fueron los de Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Tupac Amaru, con el cual esa misma ideología ellos también quieren gobernar nuestro país. Palabras finales tomados de la página 2. Miren lo que dice, pongan atención. Necesitamos de una teoría propia para que el partido lo practique convencido de su misión histórica. ¿Ve? Para que el partido lo practique. ¿Cuándo lo van a practicar? Como dice en la página 5, cuando entren al gobierno. Esto es lo que ellos pretenden hacer. Y muchas cosas más, que ya sería muy largo de explicar. Así que, amado hermano, amado amigo, amado peruano, peruana, tome atención, preste atención y tome una buena decisión por el futuro, el buen futuro de nuestro país. Al Perú nos va a ir bien si tomamos buenas decisiones. Pero si tomamos malas decisiones, seremos nosotros mismos responsables de esa decisión. Que Dios bendiga el Perú, Dios bendiga a todos los peruanos, que de nuestro país se diga, como dice la palabra de Dios en el Salmo, bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y que el reino de Dios sea establecido, no esta ideología para mal de nuestro país, sino Dios establezca a través de la decisión que se tome este domingo 6 de junio, el bien y el bienestar de todo el Perú y de todos los peruanos. Dios le guarde, Dios le bendiga a usted y a toda su casa. Amén.